Foro 1, el espacio para el pensamiento crítico, aquí en TVX. Esta noche queremos invitarlos a que participen en nuestra mesa de debate. El tema sobre el cual vamos a desarrollar este programa es el caso CEL-ENEL y otros casos de corrupción en la función pública. Para hablar sobre este tema, quiero darle la bienvenida a nuestra mesa de debate a Óscar Campos. Él es coordinador de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Óscar, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Karen. Es un gusto estar acá con todos ustedes y esperamos pues, poder dar a conocer muchas ideas sobre estos temas tan importantes de la lucha contra la corrupción. Bueno, bienvenidos a ustedes de nuevo a este espacio. Ya lo decíamos, vamos a abrir revisando un caso particular. En este caso vamos a hablar sobre CEL-ENEL. Precisamente, Óscar, y para ponernos en contexto, quisiera que habláramos sobre la nueva etapa que se abre luego de la resolución que hemos tenido del Juzgado Séptimo de Instrucción, en este caso CEL-ENEL. Para ponernos un poco en contexto y para que sobre la mesa y con la audiencia también que nos está viendo, podamos tener claros cuál ha sido la evolución y el desarrollo del caso. Claro. El día de ayer reconocíamos la resolución que emanaba el licenciado Miguel Ángel García Argüello, el juez séptimo de instrucción de San Salvador, sobre el caso de CEL-ENEL, un caso que, para poner en contexto a los amigos y amigas televidentes, se desarrolla debido a un contrato lesivo, a la suscripción de un contrato en el cual el Estado de El Salvador perdía la propiedad de una empresa de explotación de energía, en este caso GESAL, posteriormente denominada la GEO, a favor de una empresa italiana, la empresa ENEL. Este contrato, pues recordarán, se inicia una investigación en contra de un grupo bastante nutrido de exfuncionarios públicos, específicamente del gobierno del expresidente Francisco Flores, entre los que sobresalen el mismo presidente de ese entonces de la CEL, que era el licenciado Guillermo Solvang, el ministro de Economía Miguel Lacayo, entre otros involucrados. Posteriormente, pues el proceso lleva a una etapa de investigación, una etapa en la cual se incorporaron elementos muy importantes. Recordamos que se hablaba de más de 2.107 millones de dólares en los que había perdido la empresa CEL-ENEL o la estatal CEL, perdón, a manos de ENEL debido a este contrato. Posteriormente también tenemos la figura de un embargo. Producto de esto, el órgano judicial, mediante los jueces, solicitan la aplicación de un embargo en los bienes propios de estos imputados. Si bien es cierto, ellos al principio estaban en una detención, posteriormente se les brinda medidas sustitutivas a la misma y finalizan el día de ayer la etapa de instrucción, pues gozando de libertad. Esto quiere decir que ellos estuvieron siempre dentro del mismo proceso, pero no estuvieron detenidos en ninguna Bartolina. Sin embargo, también se abre una nueva fase y es que serán llevados a juicio por este mismo tema. Precisamente, de esta etapa que finaliza el día de ayer con la resolución que brinda el juzgado, 8 de los 9 implicados pasan a una siguiente etapa, que es la etapa de vista pública, en la cual el auto de apertura a juicio que dicta el juez séptimo de instrucción mandata que estos 8 imputados seguirán el proceso judicial, pasarán a la vista pública y deberán responder, si es que son encontrados culpables, de este delito que se les atribuye, que es el de peculado. Bien, ahora para ir clarificando los hechos y para que podamos también conocer sobre la demanda, quisiera hablar del caso de Vicente Machado, que en este caso es la persona que estaba siendo también imputada, claro, pero que ha sido ahora ya... Sí. En el caso de Vicente Machado, él había sido también requerido por la Fiscalía como uno de los 9 imputados en un principio durante toda la etapa de instrucción. Sin embargo, el juez el día de ayer en su resolución considera que la relación que él tenía dentro de este proceso como representante de la empresa italiana está apegada a las normas, pues él estaba velando por los intereses de su representada, que era ENEL. Bien, Óscar, entonces para hacerlo en contexto y intentando parafrasear un poco, claro, teníamos 9 imputados. Sí. Uno de estos 9 imputados era Vicente Machado, que actuaba en ese momento como representante de ENEL. Representante de ENEL en la junta directiva, exactamente, bien, era su obligación. Él queda hasta el momento fuera del proceso, queda exonerado del proceso y quedan 8 imputados entonces. Entre ellos, el expresidente de CEL, Guillermo Solvang, también queda el exministro de Economía, Miguel Lacayo, sí, y otros directivos. Quedan otros 6 imputados, Tom Hack, entre otros,
que son directivos de este entonces, de la empresa, de la estatal, y que ellos sí, a criterio del juzgador, sí tienen algún grado de participación al momento de llevar a cabo este contrato y las acciones pues, que llevaron a la pérdida de la GEO del control estatal en manos de Enel. Entonces el juez considera que estos ocho imputados sí tuvieron alguna relación, mientras que el caso del señor Machado, pues él estaba en la junta directiva porque era su obligación legal por ser el representante. Más, sin embargo, no considera que hay algún tipo de lesividad en ese sentido. Bien, entonces ahora ya vamos ordenando cuáles son las etapas y cuál es el estado actual de este proceso. Claro. Ahora quisiera hablar un poco sobre los aspectos de fondo que están contenidos en esta demanda. Ya Oscar en su primera intervención nos decía, de fondo se trata de un contrato que podría ser lesivo para el Estado salvadoreño. ¿Cuáles son los elementos que configuran la demanda de la Fiscalía General de la República? Claro, la Fiscalía en su primer requerimiento que presentó al Juzgado Séptimo de Paz y posteriormente pues todas las diligencias que se llevaron a cabo en el Séptimo de Instrucción, señalaban que la negociación para que se llevara a cabo la compra y venta de acciones de la GEO a favor de Enel estaban demasiado supeditadas o demasiado concentradas en que la capacidad accionaria de inversión que tenía Enel iba a llevarles en un determinado momento a tener la mayoría de las acciones y obviamente pues a ser dueños de la GEO, que es una empresa estatal. En ese sentido, esta negociación y este mecanismo de apropiación escondido que estaba dentro de este contrato es el que la Fiscalía señala como lesivo para el Estado, y es que por eso se abre esta investigación. Un privado entonces se volvería dueño de una empresa estatal. Exactamente. Y también de un recurso del Estado salvadoreño. La explotación del recurso, recordemos que como lo señala nuestra legislación y nuestra Constitución, el subsuelo y todos sus recursos son propiedad del Estado. En ese sentido, los privados pueden concesionar la explotación para favorecer al mismo Estado, sin embargo, no se puede vender. Y este contrato oculto dentro de esta acción cambiaria de acciones sí llevaba pues que al final la empresa italiana iba a ser la mayoritaria en cuanto a las acciones y la dueña de esta empresa estatal. Bien, Oscar, tenemos que hacer una pausa, pero en este primer bloque hemos tratado de hacer un resumen de los principales elementos de este caso. Hasta donde hemos llegado, precisamente, también ocurrió un litigio internacional entre el Estado salvadoreño y la italiana Enel. Así es que cuando regresemos vamos a seguir profundizando en los aspectos del caso Enel y también en los bloques que quedan. Perfecto. Vamos a hablar sobre otros casos de corrupción en la función pública. Hacemos una pausa, ya volvemos con Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos conversando con Oscar Campos, coordinador de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Bueno, en el primer bloque estábamos haciendo un resumen y revisando los aspectos de fondo en el caso Enel y particularmente luego de que se abre una nueva etapa a partir de la resolución del Juzgado Séptimo de Instrucción que conocimos el día de ayer, miércoles. Bueno, Oscar, antes de irnos a la pausa nos habíamos quedado justamente en el tema que resultaría lesivo para el Estado salvadoreño, que es permitir que un privado, un actor privado, se convierta en dueño o en socio mayoritario de una empresa estatal y por tanto tenga mayor derecho en la extracción de un recurso del Estado salvadoreño, como es el caso de la energía geotérmica. Precisamente este tema dio lugar también a un litigio internacional en el cual el Estado salvadoreño estuvo durante muchísimos años. Sí, recordemos, fueron 3 periodos presidenciales desde el presidente Elías Antonio Saca, que puso un paro a la ejecución del contrato, posteriormente el presidente Mauricio Funes y en los últimos meses pues el presidente Sánchez Serén. Los 3 mantuvieron la postura de no cumplir con el contrato, lo que generó a nivel internacional un reclamo de parte de la empresa italiana por el incumplimiento del mismo y una serie de litigios y arbitrajes que sucesivamente se fueron perdiendo hasta el diciembre del año pasado, en que se logró llegar a un acuerdo con esta empresa para poder
solventar este litigio internacional. Bien, y es importante que también tengamos en cuenta sobre esta mesa que el litigio internacional del que estamos hablando es diferente al proceso que se está llevando en las instancias judiciales salvadoreñas. Exactamente, el litigio internacional fue por el reclamo de la empresa italiana por el incumplimiento del contrato por parte del Estado salvadoreño. Y esto se dirime pues ante los tribunales y los organismos internacionales que ya están previamente establecidos. Y sin embargo, a lo interno, en nuestra legislación y en nuestro sistema judicial, se sigue un proceso sobre el mismo caso Selenel, pero en el cual se involucran a los exdirectivos que tuvieron algún grado de participación en la formulación del contrato, ya no en el incumplimiento, que ese sí se dirime a nivel internacional. Entonces son dos casos que hablan sobre el mismo tema, pero que se van llevando en etapas diferentes. Dos procesos diferentes. Dos procesos diferentes. Ahora, si hablamos de nuevo del litigio internacional, ya Oscar nos daba un punto de referencia y es precisamente diciembre de 2014, Washington. Justamente en ese momento, el fiscal de la República, Luis Martínez, firmó un acuerdo en el que se comprometía, digamos, se pactaba que el Estado salvadoreño compraría acciones por un valor de $287 millones de Enel en la empresa Lageo. Estas acciones precisamente son las que habrían sido obtenidas ilegalmente en el contrato. Exactamente. Ahora, también parte del acuerdo implicaba liberar de responsabilidad civil a los acusados en el proceso salvadoreño. Sí. Precisamente también ha habido un pronunciamiento del juez en este tema. Claro, efectivamente. El acuerdo al que hacemos mención y que nuestros amigos y amigas televidentes han de haber escuchado, relacionaba precisamente que la obligación de parte de las autoridades salvadoreñas para con el tema de la responsabilidad civil, y en el caso de la empresa italiana, pues quedaba sin efecto después de este acuerdo. Producto de ello, la Fiscalía luego presenta ante el tribunal que se está llevando la causa acá en el país una solicitud para que se pudiese solventar la situación de la responsabilidad civil en estos imputados. El juez, sin embargo, en su resolución el día de ayer, le corrige la plana a la Fiscalía y le hace hincapié en que la representación fiscal debe de velar por los intereses del Estado según su mandato constitucional y que haber autorizado este acuerdo en esos términos para liberar de responsabilidad civil a los imputados en un proceso penal que se lleva a lo interno del país no era parte de sus atribuciones constitucionales y no estaba velando por los intereses del Estado. Hasta aquí parece incoherente la actuación de la Fiscalía en una y otra situación. Claro, es incoherente. Si tenés la obligación de velar por el Estado, debes de tratar de recuperar lo que el Estado perdió debido a este contrato. Para el contrario, mejor los favoreces y que salgan sin responsabilidad. El juez no comparte la posición de la Fiscalía y le corrige la plana y le dice, momento, la responsabilidad civil no puede ser solicitada ni que se exima de la misma por su representación fiscal, ya que de hecho es la CEL y el Estado salvadoreño subsidiariamente quien se vio afectado por este contrato por la pérdida de más de $2.000 millones. Entonces, ICEL, a través de su presidente, ya había manifestado que ellos mantenían la exigencia de la responsabilidad civil. Entonces, el juez en este momento le toca decidir y hace la valoración efectivamente que la responsabilidad civil todavía persiste y seguirá dentro del proceso penal. Bien, ahora, ¿esta actuación de la Fiscalía en el acuerdo para cerrar el litigio internacional podría debilitar el caso a nivel del proceso judicial salvadoreño? No, creemos que si bien es cierto el acuerdo internacional al que se llega es para que la empresa italiana deje de estar o de exigir el cumplimiento de un contrato, se llega al acuerdo que yo te compro de regreso las acciones que tú adquiriste, te voy a pagar por ellas, el contrato queda sin efecto. 287 millones. 287 millones. Como el Estado deberá cancelarlo, ellos han elaborado un plan de pagos, me imagino un acuerdo para poderlo llevar a cabo, pero entonces esto es solamente el litigio con la empresa Enel. Esto no exime que no existió una responsabilidad penal, esto no deja sin efecto que hubieron 8 personas que estuvieron negociando de manera irregular en contra de los intereses del Estado para favorecer ya sea a la empresa italiana y a otras personas que podrían verse involucrados. Y eso mismo pues lo señala el juez en su resolución. Bien, Oscar, antes de cerrar este bloque, en el caso del acuerdo que se tomó en Washington en diciembre del 2014 para cerrar el litigio internacional, ¿qué precedentes
queda de por medio? ¿Qué precedente se sienta? Claro. Uno de ellos pues es cómo el Estado salvadoreño puede llegar a finalizar ese tipo de litigios. Recordemos que no es el primero o el primer litigio estratégico mundial que tiene el Estado. Ya habíamos tenido problemas con las mineras, por ejemplo, con Pacific Rim. Hemos tenido otro tipo de litigios internacionales y el precedente que queda pues es específicamente que el Estado debe de velar por la protección de sus bienes, de sus recursos y de la ciudadanía en general. La Fiscalía trata de llegar a un acuerdo, el cual, si bien es cierto, cumple su finalidad, que es la de finalizar, valga la redundancia, este litigio. Sin embargo, queda en la duda si esta fue la mejor opción. Ya la cantidad que vemos es bastante grande para poder ver, hacer una cuenta, son 287 millones, como tú lo decís. ¿Habrá sido esa la mejor opción? Quedará el precedente si la Fiscalía lo hizo conforme a lo que estaba establecido que se podía realizar, o si ya fue un acuerdo meramente estratégico para cerrar el caso con la empresa y quedarse solo en lo local. Creemos que se sienta un precedente y hay que revisarlo en detalle. Esperaremos pues revisar el acuerdo completo. Recordemos que es un documento bastante amplio y así poder también tener mayores valoraciones sobre el mismo. Bien, tenemos que hacer una pausa aquí, pero cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este caso y precisamente sobre las evidencias que ha presentado la Fiscalía para este proceso. Esta noche estamos conversando con Óscar Campos, coordinador de Transparencia y Anticorrupción de ISD. Ya regresamos. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos hablando en particular sobre el caso Selenel, pero también vamos a profundizar más adelante en otros casos de corrupción. Bueno, antes de irnos a la pausa, ya habíamos anunciado que queríamos hablar un poco sobre el caso que ha preparado la Fiscalía y sobre las evidencias e indicios que hay precisamente en este tema. Y es que ha pasado un año desde que el caso está en fase de instrucción. En fase de instrucción, sí. En el mes de noviembre del 2013 se presenta el requerimiento para iniciar esta investigación en el Juzgado Séptimo de Paz. Posteriormente, como ya lo habíamos mencionado en las primeras intervenciones, hay una serie de elementos, se presenta un valúo, si se le puede llamar así, sobre la cuantía del daño que este contrato ocasionó al Estado. Hablábamos de 2.107 millones y fracción. Luego, posteriormente, una solicitud para embargar los bienes de los imputados para, en algún caso, poder resarcir el daño ocasionado al Estado. Y ahora, pues ya un año después de la etapa de instrucción, la Fiscalía, hay que decirlo, mostró un papel muy débil en la investigación. Ha sido el juez séptimo de instrucción el que le ha estado requiriendo información, que le ha estado exigiendo que presente diligencias, que le ha ordenado dentro de sus facultades que el juez tiene, poder llevar a cabo algunas diligencias para recabar esos elementos. Recordemos que la etapa de instrucción es precisamente esa, la etapa preparatoria en la que recolectas todos los elementos. Hay un sinfín de documentación, prueba testimonial, prueba documental, incluso hay pruebas periciales que han sido incorporadas, pero todo esto pudo haberse llevado de la mejor manera si la Fiscalía hubiese tomado un papel mucho más determinante. Creemos que hubo algún grado de, si se le puede llamar negligencia o debilidad al papel fiscal en este caso, y que el juez tuvo que al final resolver con los pocos elementos que tenía. Bien, quiero revisar precisamente algunos aspectos específicos del caso que ha presentado la Fiscalía. En principio, estábamos hablando ya del valúo sobre la cuantía de los daños que este contrato pudo haber causado al Estado salvadoreño. La Fiscalía, durante el inicio de este proceso, habría afirmado que el contrato y los daños que causó podían estimarse en 1.824 millones de dólares. Sí. Sin embargo, ahora la Fiscalía parece haberse retractado y ha llevado la cifra a 148 millones. ¿Por qué la Fiscalía habría tenido más del reducción? 90%. Exactamente, cerca del 92%. Es una reducción drástica en el monto de la acusación. Claro, creemos que esto viene también de la mano con lo que mencionábamos en el bloque anterior. El acuerdo al que llegan con la empresa italiana y la solicitud o el acuerdo, valga la aclaración, que se tenía de limitar la responsabilidad civil,
Ahora, con la solicitud de la Fiscalía en esta drástica reducción, precisamente creemos que es para favorecer a los imputados, en el sentido que si a vos te vienen y te dicen, mira, te voy a embargar por 2.000 millones de dólares, es diferente si te van a embargar por el 8 o 10%. Entonces lo que te tocaría cancelar si en algún momento se te encontrara como culpable sería mucho menor de lo que en realidad se le ocasionó al Estado. Creemos que por ahí podría andar más o menos esta drástica reducción. El juez ha dejado muy claro pues, que efectivamente el acuerdo que se tomó en Washington no es vinculante para la responsabilidad penal y por eso pasó a juicio. Eso en el tema de la cuantía, ¿verdad? Bien, ahora estamos hablando también sobre la necesidad de presentar pruebas testimoniales, documentales y periciales. ¿Qué Claro. pruebas ha presentado la Fiscalía en esta etapa? Pues hay un sinfín de pruebas. Tenemos también el contrato que se firmó. Hay comunicaciones entre estos funcionarios, comunicaciones vía correo, en los cuales constan que efectivamente había un grado de participación y un grado de organización para llevar a cabo este hecho. Inclusive hay comunicaciones en las cuales aparecen involucradas otras personas. El expresidente Flores, por ejemplo, que sabía efectivamente de que se estaba llevando a cabo esta práctica o este consenso para poderse realizar este contrato. Entonces, entre estas comunicaciones que constan por escrito como prueba documental, también se esperará que la Fiscalía, al momento de que le toque desfilar la prueba en la vista pública, presente también, o debería de presentar, perdón, prueba testimonial de todos los involucrados, inclusive las personas de ENEL que estuvieron encargadas o que tuvieron relación directa con el tema del contrato. Bien, 8 imputados siguen en el proceso, ya lo decíamos. Entre ellos el expresidente de CEL, Guillermo Solván, ¿sí?, el exministro de Economía, Miguel Lacayo, y otros 6 miembros de la junta directiva de ese momento de CEL. Ahora, existen indicios de que los acusados, estos 8 acusados, pudieron haberse favorecido a partir del contrato, incluso enriquecimiento ilícito a partir de la venta del área geotérmica de CEL a Enel. ¿Se han presentado estas pruebas? Sí, precisamente la Comisión Especial de la Asamblea que se instaló allá por el 2013, en su recomendación, en sus informes, mencionaba que el enriquecimiento ilícito era parte fundamental de la investigación, que estos funcionarios públicos se habían enriquecido ilícitamente con la venta del contrato o con la venta de las acciones a la empresa. Obviamente, de todo es sabido que los delitos estos de corrupción siempre tienen alguna dádiva, alguna adenda que al final pues les favorece a los Pero esta era una recomendación para continuar la línea de investigación en esa línea. Exactamente. Entonces la línea de investigación iba por ese lado, la Fiscalía al contrario presenta requerimiento por el delito de peculado. Recordaremos que el delito de peculado es un delito oficial, pues solamente se puede realizar cuando sos funcionario público. En ese sentido, por este lado, la Fiscalía solicita esa investigación y creemos que sí ha habido algún grado de participación, algún grado de favorecimiento para ellos. Caso contrario, pues no se hubiese pasado un año de instrucción, no se hubiese pasado ya a una tercera etapa en el proceso. Entonces creemos que los elementos que están incorporados pueden y tienen algún grado de credibilidad para poder llevar a cabo el juicio en contra de ellos. Bien, Oscar, otra pregunta. Si este proceso se dio en el marco de políticas públicas que precisamente favorecían acciones de privatización de los recursos del Estado y en particular también privatización en el área de electricidad. Por ejemplo, estaba también vigente la ley de electricidad, ya lo decíamos, políticas públicas que favorecían la privatización de recursos estatales. ¿Existe la posibilidad de que estos funcionarios, de hecho, hayan actuado amparados en este marco de políticas públicas y de ley? Sí, precisamente ya lo señalaba el juez en su resolución específicamente y la Fiscalía en sus diligencias iniciales de investigación señalaban que estos imputados precisamente en base del marco de la ley, en especial de la ley de electricidad, se habían amparado para llevar a cabo ese tipo de medidas que al final eran una privatización escondida, era una venta de los recursos públicos, de los recursos del Estado a favor de privados. Entonces sí creemos que hay ese vínculo entre la privatización, el favorecimiento propio y la relación
de funcionario público con el privado para poder favorecer este tipo de hechos. Ahora, pero ¿cómo se sustenta en este caso estas actuaciones que en el caso de los funcionarios precisamente podrían estar respondiendo a este marco normativo, a decisiones de políticas públicas de alto nivel, y los funcionarios de alguna manera podrían haber estado cumpliendo precisamente este marco de política pública? Sí, fíjate que nosotros hacemos el análisis específicamente sobre ese tema y creemos que todo es parte de una estrategia muy bien orquestada, en el cual no solo los funcionarios relacionados al tema de energía, si se puede llamar acá, sino muchos funcionarios de gobiernos anteriores estaban en la lógica de poder trabajar o favorecer algún determinado sector o algún determinado o alguna determinada persona en particular. Entonces, es una práctica que se había dado por años, que no es nueva en el país. Ya ha quedado demostrado en el caso de ANDA, por ejemplo, cómo mediante cheques se favorecían licitaciones a favor de privados, también utilizando el tema de la política pública para favorecer a alguna comunidad, pero era al contrario, era favorecer al privado. Entonces, sí creemos que es una práctica recurrente y que con este caso y con los demás casos que se han logrado judicializar se puede determinar que efectivamente existía en ese entonces. No tenemos a ciencia cierta efectivamente qué tipo de pruebas nos puede garantizar o nos puede prever que se llevaron a cabo estas acciones dentro de un marco de la política pública para decirte efectivamente esta era la idea de ellos, pero sí creemos que en términos generales era una práctica muy recurrente. Bien, tenemos que hacer una pausa. Esta noche vamos a continuar conversando con Óscar Campos sobre casos de corrupción y precisamente los casos que están ahora en proceso judicial en nuestro país. Hacemos una pausa, ya regresamos en Foro 1. Estamos de regreso en Foro 1. Esta noche estamos conversando con Óscar Campos, representante de ISD y también coordinador precisamente de transparencia y anticorrupción en esta organización. Bueno, hemos estado hablando y revisando aspectos del caso CEL-ENEL. Algunas preguntas específicas también. ¿Existen indicios que podrían vincular a funcionarios de más alto nivel? Precisamente en el caso, ¿la Fiscalía estará dando a su juicio pasos adecuados precisamente para investigar a otros funcionarios en este caso? Sí, creemos que efectivamente las investigaciones que se han desarrollado en el marco de este caso, como ya lo ha manifestado también el señor juez de instrucción en su resolución el día de ayer, permiten que se abran nuevas aristas de investigación en contra de otros exfuncionarios de gobiernos anteriores. Precisamente uno de ellos, y señala con nombre y apellido el juez, es al expresidente Francisco Flores y también al exministro de Hacienda de apellido Dabú. Entonces, sí hace un señalamiento específico a que pueden haber otros involucrados y que la Fiscalía debe de iniciar una investigación en contra de estas personas. El caso ahorita pasa a la etapa de vista pública para los 8 imputados a los que ya nos hemos referido, pero eso no inhibe que se abra una investigación nueva, un proceso nuevo contra otras personas involucradas. Y sí existen elementos que llevan esta línea de investigación y esperamos ojalá que el fiscal general retome sus atribuciones constitucionales y pueda dar seguimiento a ese señalamiento que hace el juez. Bien, precisamente hablando de otro caso, el caso del expresidente Francisco Flores, sabemos también ISD ha sido de hecho parte de la querella en este caso particular, así es que también queremos aprovechar para conocer sobre el estado del caso del expresidente. Claro, en el caso del expresidente Francisco Flores, precisamente el día de ayer se cerraba la etapa de instrucción, un año de instrucción igual, muy parecido al caso CEL-ENEL, en el cual el papel de la Fiscalía en cierta manera también fue débil. Nosotros sí hemos sido muy críticos con el papel de ellos y en especial con la conducción que el licenciado Luis Martínez ha llevado sobre el caso, ya que creemos que existe algún grado o algún conflicto de interés entre su relación con el imputado y la familia del imputado, y esto no le ha permitido trabajar de manera objetiva e imparcial. Ya se cerró la etapa de instrucción. El próximo 13 de mayo la Fiscalía y la querella deberán de presentar sus dictámenes de acusación formal,
Ya ha dicho el fiscal general que no va a solicitar la investigación ni va a incorporar o modificar los delitos a un delito de lavado de dinero, porque dice que a criterio de sus fiscales auxiliares no hay elementos para que se le pueda atribuir esta conducta. Sin embargo, este criterio de no incorporar el delito de lavado de dinero difiere de la postura que ustedes han tenido como querellantes del caso. Difiere de nosotros e incluso difiere del criterio del juez. Nosotros desde un primer momento hemos presentado las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la República para que se procediera a la investigación del lavado de dinero. Lo hicieron organizaciones de la sociedad civil también, que no son FESPAD ni ISD. También se hizo de parte de la Asamblea Legislativa, de la Comisión Especial que estudiaba el destino de los fondos de Taiwán, una solicitud para que el fiscal incorporara lavado de dinero. Él ha hecho caso omiso de todas estas denuncias, no ha iniciado una investigación, con lo que podría estar generando también algún tipo de repercusión penal en su contra. La omisión de la investigación es un delito muy específico para el fiscal y las partes que tienen el tema de la investigación, el monopolio de la investigación en el país, y de igual manera el juez. Ya hace un par de semanas él hacía mención de una advertencia a las partes sobre que la conducta mostrada por el imputado durante las diligencias y durante los hechos que se le atribuyen son típicos de la conducta penal del delito de lavado de dinero y que probablemente el juez pueda modificar esta calificación. Entonces, la postura del fiscal de no incluirlo difiere tanto de la querella, que es un acusador particular, como del juez, que es el juzgador. Bien, Oscar, quisiera que profundizáramos en esta intervención suya. Primero, nos decía, bueno, hay algunas conductas del acusado que pueden ser vinculadas al delito de lavado de dinero. ¿Qué tipo de conductas, por ejemplo? Por ejemplo, si tú vas a hacer un depósito bancario de una cantidad de arriba de 5,000, 10,000 dólares, los bancos, tanto en el país como en otros países, tienen mecanismos y protocolos de prevención de lavado de dinero. Te preguntan la procedencia del dinero, estudian tu capacidad de crédito, si es un crédito, etcétera. Hacen un análisis de la persona. En el caso del expresidente Francisco Flores, recibe cheques de donación de Taiwán, específicamente en su calidad de funcionario público y en calidad de presidente de El Salvador. En lugar de depositarlos, si venían para El Salvador, y como él lo manifestaba, iban a ser entregados a sus destinatarios, si lo hizo en saquitos o no, tuvo que haberse realizado ese depósito de los cheques en algún banco. La primera de las conductas es que no lo hace en un banco salvadoreño, sino lo hace en un banco extranjero. Segundo, el banco extranjero no realiza estos protocolos de seguridad o de prevención del delito de lavado de dinero. Estamos hablando de un banco en Costa Rica. Un banco en Costa Rica, parte de un conglomerado centroamericano que tiene su sede en El Salvador, que es el Banco Cuscatlán. Posteriormente, la cuenta a la que va a depositar estos fondos es aperturada sin que los titulares de la misma hagan sus viajes a Costa Rica para poder llevar sus firmas y abrirlas. Se hace desde El Salvador, de manera telefónica o electrónica. Y los titulares de esta cuenta habrían sido altos representantes de COENA. Altos representantes del Partido Arena, exactamente. Y posteriormente, después de este depósito, se hace una triangulación de dinero, no solamente hacia El Salvador, sino también a países como la Mancomunidad de las Bahamas, en el cual, dicho sea de paso, se ha solicitado información crediticia, financiera y cifrada a nombre del expresidente, y la misma no ha sido entregada por la Fiscalía. Se mandó de la Mancomunidad un sobre sellado, y cuando se incorpora al proceso el sobre viene abierto y sin contar con la información financiera. Entonces, este tipo de conductas, esta triangulación, estos depósitos en otras cuentas y la omisión de todos los mecanismos de control para poder prevenir lavado de dinero son típicos de la conducta de lavado. Lo señala el juez y lo hemos señalado nosotros en todas nuestras intervenciones. Posteriormente, si si los fondos sirvieron para favorecer una campaña, para apoyar una campaña política del Partido Arena, del expresidente Saca, en realidad pues eso al final no es lo importante. Lo importante es que los fondos venían para un destino diferente, no se llevaron a cabo estos proyectos, que eran 4 proyectos de cooperación, y al contrario se busca evitar de cualquier forma que se le dé seguimiento al dinero. Precisamente por eso hemos solicitado también un peritaje financiero y un peritaje bancario para poder determinar la ruta que siguieron estos fondos y al final pues poder conocer
con criterio técnico si existen otros involucrados, en este caso personeros del banco podrían ser, o personeros políticos también que tuvieron alguna relación. Bien, Oscar, vamos a tener que hacer una pausa, pero quiero dejar abierta la siguiente pregunta. Entonces, si la Fiscalía se ha negado a modificar el delito e incorporar el hecho específico de lavado de dinero, a pesar de que han surgido indicios de parte de la querella, hay observaciones de parte del juez precisamente en este tema, ¿qué opciones quedan? Si la Fiscalía se niega a hacerlo, ¿qué opciones hay? Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando con Oscar Campos, representante de ISD. Ya regresamos. Continuamos en Foro 1, el espacio para el debate y el pensamiento crítico, aquí en TVX. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando sobre el estatus del caso del expresidente Francisco Flores. Ya Oscar nos explicaba, antes de irnos a la pausa, también está ya finalizando el periodo de instrucción en el caso del expresidente Francisco Flores. Bueno, yo dejaba abierta una pregunta. Si ya la querella ha solicitado y ha presentado indicios para que el delito se modifique y se incorporen elementos del delito lavado de dinero. Y si el juez también ha hecho observaciones y solicitudes precisamente en torno a esta figura, pero la Fiscalía se niega a cambiar el delito, ¿qué opciones tenemos? ¿Qué opciones quedan? Pues la primera opción es garantizar que en el dictamen de acusación que la querella o la Fiscalía deben de presentar haya una solicitud expresa al juez de modificar o de incorporar el delito de lavado de dinero. Esa sin duda pues será una de las primeras acciones que nosotros haremos durante el desarrollo de la audiencia preliminar. Si bien es cierto, ya el juez, como tú muy bien lo mencionas, ha reconocido que hay conductas que son adecuadas a este tipo de delito, él deberá al final de la audiencia preliminar en su resolución establecer si hay una modificación del delito o la incorporación del mismo y pasar a vista pública por ese delito. ¿Qué nos queda? Nos queda seguir exigiendo a la Fiscalía que en esta semana, de aquí al 13 de mayo, pueda presentar todas las diligencias que aún están pendientes de incorporar, ya que todas ellas son las que van a desfilar como prueba en el proceso en la vista pública. Queda también hacer el llamado al Fiscal General de la República para que tome con responsabilidad sus atribuciones y deje de estar ocultando, manipulando o tener esa conducta tan displicente que mencionábamos hace un momento en el tema de favorecer al imputado. ¿Cómo se expresa precisamente esa conducta displicente de la Fiscalía en este caso? En primer lugar, se expresa por el hecho de no querer incorporar el delito a la investigación. Desde que hay múltiples solicitudes, múltiples denuncias y que por ello es mandato de él realizar la investigación y no lo hace, a pesar de que el juez ya dijo que hay indicios, ahí hay un ejemplo de esas múltiples conductas displicentes. Otra es que en lugar de presentar información financiera completa, independientemente de las personas que se pudiesen ver involucradas, el fiscal lo que hace es retirar información importante. Retira del conocimiento del tribunal el informe de inteligencia financiera proveniente de FinCEN, el cual había sido generado por el ROS, y en el que consta, o creemos, porque no tenemos conocimiento del contenido del documento, creemos que constan muchos elementos que pudieron haber llevado a una línea de investigación sobre el delito de lavado de dinero. De igual manera, información financiera procedente de otros países es alterada o es manipulada para que no hayan elementos que sean claros sobre el delito de lavado de dinero, si todo se queda a su posición. ¿Qué información precisamente de otras fuentes fuera del país, en particular de bancos fuera del país, puede haber sido manipulada? En el caso de la Mancomunidad de las Bahamas, uno de los países a los que presumiblemente se hizo la transferencia o la triangulación de fondos desde Costa Rica, se le solicita, mediante el mecanismo de asistencia penal internacional, un informe migratorio y un informe financiero sobre el expresidente. Todas las asistencias penales vienen debidamente embaladas, es decir, debidamente selladas, y son abiertas en el tribunal con la presencia de todas las partes. En el caso de este país, el sobre viene abierto. El sobre ya no contiene información financiera, sino que solamente información migratoria, lo cual el juez le solicita a la Fiscalía que le rinda un informe porque viene así,
y hasta la fecha, después de 3, 4 semanas, todavía la Fiscalía no ha podido dar explicación por qué la información. De igual manera, se le pide que presente si existe algún tipo de sanción que antes se alegaba, una sanción FinCEN por haber divulgado, dice el fiscal, o haber hecho un mal manejo de parte del expresidente Funes sobre el tema del ROS, se le pide que presente si existe esa sanción. A la fecha, después de 4 semanas, todavía el juez no tiene conocimiento si la sanción existe. Si la sanción o el documento de sanción existe, debe de tener algún tipo de contenido que presumimos debe o señalará otros temas de investigación también, porque como es una información confidencial, deberá también señalar alguna línea de investigación por el delito de lavado de dinero. Y no se incorpora, no se muestra y no se le entrega al juez tampoco para seguir mostrando esa conducta displicente y no fortalecer o darle robustez jurídica al delito de lavado de dinero. Estas entre algunas otras más. Bien, bueno, casi se nos acaba el tiempo, pero hay algunas preguntas que también tenemos que poner sobre la mesa. Algunas voces precisamente en estos casos dicen, bueno, se trata de persecución política. Ahora, Oscar, con estos indicios que tenemos en los dos casos que hemos estado conversando, ¿cuáles son los límites precisamente para distinguir cuando se está precisamente investigando, se están respetando los intereses del Estado salvadoreño, las instituciones hacen bien su trabajo y una posibilidad o sospechas o denuncias de algunas voces que dicen se trata de persecución política, nada más? No, yo creo que debemos de ser muy claros y contundentes al decir una persecución política es aquella en la que se basa en un rumor, se basa en una noticia, sin menospreciar al gremio periodístico, pero se basa en una investigación periodística y que al final no genera ningún resultado tangible judicialmente. En este caso, tenemos 2 procesos abiertos contra 8 exfuncionarios y luego contra el expresidente de la República, en los cuales en ambos casos se ha llegado 1 año y medio de investigaciones, en el que hay muchos elementos y en el que todavía no se conoce la verdad sobre lo que sucedió en estos temas. Entonces, no se puede hablar de persecución política cuando 8 de 9 exfuncionarios van a un juicio de vista pública. No se puede hablar de persecución política cuando un expresidente que está guardando arresto domiciliar tiene múltiples cuentas, tiene múltiples acciones en otros países y que no puede ser demostrado cómo lo adquirió. Incluso el expresidente tiene más de $333,000 en una declaración del impuesto sobre la renta que el mismo Ministerio de Hacienda le dice, mire, ¿por qué no me explica de dónde lo obtuvo? Y hasta la fecha no lo pudo hacer. ¿En qué año fue esta exigencia? Eso creo que fue en el 2004 que presentó esa declaración de renta. Se maneja la hipótesis de que era producto de sus empresas, sin embargo, siempre debe haber un comprobante. Entonces creemos que estas voces que señalan que es persecución política no tienen el conocimiento de la información que se maneja en el interior de los procesos y que si ya pasó un proceso a vista pública, esperemos que haya una condena y de igual manera en el caso del expresidente Francisco Flores, esperamos que el juez séptimo de instrucción aperture también a juicio este caso y podamos conocer la verdad. Al final hemos dicho como parte querellante, no nos interesa si el presidente o el expresidente está preso, nos interesa conocer el destino de los fondos, el por qué no se les ayudó a las personas a quienes venían destinados, la manera de cómo se puede resarcir ese daño y al final que las instituciones del país funcionen. Tenemos el caso de una Corte Suprema de Justicia que que sustrae del conocimiento a un juez señalado entre uno de los más señalados en la unidad de investigación judicial y se lo brinda a otro juez que ha trabajado de una manera un poco más profesional. Entonces creemos que la institucionalidad del país está funcionando y eso es lo que al final se busca. Bien, Oscar, una pregunta final. También tenemos que estar muy claros de que la función pública no está todavía hoy libre precisamente de los vicios o de las amenazas de la corrupción. Claro. Entonces, ¿qué herramientas tenemos que puedan ayudar a las instituciones, que puedan ayudar a los ciudadanos, a las mismas fuerzas políticas precisamente a enfrentar el tema de la corrupción? Sí, fíjate que con el tema de la corrupción hay múltiples aristas donde se puede trabajar. Uno de ellos ya es la Ley de Acceso a la Información Pública, a manera de transparentar la función de los servidores y funcionarios. El otro es el tema de la rendición de cuentas, los ejercicios de rendición de cuentas que se han venido dando y el tema también de la probidad. Creemos que el país debe de avanzar
no podemos tener una ley de probidad o una ley que previene el enriquecimiento ilícito que data desde hace más de 59 años. Es por ello que la sociedad civil ha comenzado a trabajar ISD junto a otras instituciones de la sociedad civil, tanto de derecha como de izquierda y académicos. Es decir, es una función de país para poder presentar un anteproyecto de ley de probidad pública. Que es el que tenemos, acá, el cual ya ha sido entregado a los diputados de la Asamblea Legislativa, a los miembros de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para que hagan su análisis. Te comento rapidito un caso. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido una ley de probidad pública mucho más fuerte que la que tenemos actualmente? En el 2004, cuando el expresidente Flores sale de su mandato, presenta su declaración de patrimonio ante la sección de probidad de la Corte, la sección encuentra irregularidades, le mandata a los bancos a pedir información sobre los manejos del expresidente, la Corte Suprema de Justicia de ese entonces decide, momento, usted sección no tiene la capacidad para hacer eso y le limita. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos tenido una ley fuerte? Quizás en ese momento se hubiera detectado lo que hoy tenemos en el caso y no se hubiese llevado 10 años en investigarse. Bien, ¿y qué retroalimentación han tenido precisamente sobre este anteproyecto de ley de probidad pública que han presentado a la Asamblea? Hemos tenido mucha receptibilidad de algunos diputados, más que todo de los diputados electos para esta nueva legislatura. Ya algunos diputados de la comisión mencionaban que efectivamente están dispuestos a apoyar. El secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, Marcos Rodríguez, como funcionario del gobierno, también hizo una valoración sobre que el país necesita una nueva ley de probidad. Entonces creemos que hay alguna receptibilidad para poder llevar a cabo esto, pero sin embargo estaremos pendientes de que se conforme la nueva asamblea, se conforme la nueva comisión para ver quiénes la integrarán y poder seguir trabajando en la aprobación de la misma ley. ¿Dónde podemos conocer el documento que tenemos sobre la mesa, el anteproyecto? Claro, el documento está disponible en los sitios web de todas las instituciones que conformamos este equipo gestor de la Ley de Probidad Pública, pero hay una página en particular que es la de providadelsalvador.org. Providadelsalvador.org. Ahí pueden descargar el anteproyecto de ley, pueden descargar estudios que se han hecho desde diferentes puntos de vista o tanques de pensamiento y pueden conocer también las diferencias o comparaciones que existen entre la ley que tenemos actualmente y los beneficios que esta nueva ley podría traer. Bien. Entonces es una herramienta que creemos que es importante y nos puede ayudar a prevenir este tipo de hechos. Perfecto. Bueno, Oscar, se nos acaba el tiempo. Queremos agradecer por habernos acompañado esta noche en la mesa de Foro 1. Hemos estado conversando con Oscar Campos, coordinador de Transparencia y Anticorrupción de la Iniciativa Social para la Democracia, ISD. Oscar, muchas gracias. Gracias a ti, Karen, y gracias también a TVX y a Foro 1 por invitarme. Bueno, siempre antes de cerrar la mesa decimos, hemos puesto los insumos y esta noche literalmente cerramos poniendo un insumo, el anteproyecto de ley de probidad pública. Gracias, buenas noches. Usted toma la decisión. Esperamos haber brindado un análisis que precisamente sirva en sus decisiones como ciudadano. Buenas noches, muchas gracias.